En nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de Agricultura del Senado. Ya. ¿Sí? Ya. ¿Hay cuenta, señora secretaria? Solamente, señora presidenta, contar de que llegó el informe de la Comisión de Seguridad Pública respecto al proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia internacional, territorio nacional de enfermedades animales o plagas vegetales. Boletín 16.777-07. Ya, muy bien. Senador Durana, ¿usted quiere hacer uso de la palabra? Porque nosotros pedimos por lo menos a mi asesor, ¿no?, que lo pudiera revisar y a ver si correspondía a lo que habíamos conversado, tanto en terreno como también en la comisión. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente la comisión finalmente, a pesar de que había una buena intención de que no pasara por la comisión, se resuelve que llegue acá, dada la importancia que tiene este proyecto, en especial para el control de esta plaga, tanto animal y vegetal. Y desde esa mirada, si es que finalmente se concuerda por parte del equipo asesor, yo quisiera solicitar dar la máxima celeridad e incluso, si es posible, se pudiese votar hoy día para que pase a sala. Muy bien. ¿Cuántos artículos tiene ese proyecto? O Tres. sea, ¿tres? Tiene varios numerales. Este artículo permanente, pero el segundo tiene 8 numerales. 9. Ya. ¿Les parece que podamos leerla y que usted nos haga el comentario y podamos votar? ¿Les parece? Sí, porque es mosca la fruta. ¿Ya? Lo siento, yo sé que esto no era lo esperado, no era lo esperado. Por unanimidad, entonces se incorpora la... Sí, por unanimidad, ¿ves? ¿No es cierto? Ok, acordado. Ya, Sí, voy a sacar copia del computador. ya. O, pero podemos leerlo y usted nos va, usted nos va explicando como presidente de la Comisión de Seguridad. Además, nos hemos conversado tanto de este tema, tanto, tanto, tanto. ¿Mm? Bueno, lo que se hace, presidenta, Sí. es finalmente lograr que el Ejecutivo genere un punto de acuerdo sobre la base de efectivamente penalizar el contrabando de frutas y de verduras y de sancionar el transporte y la tenencia de productos que ingresan con contrabando y que pueden tener esta larva de la plaga animal, incluyendo además la plaga animal, la vegetal, en la que obviamente provoca Mm. el daño de la larva denominada mosca de la fruta, y también generando elementos por la internación masiva de huevos Sí, que está llegando desde Bolivia. Los principales efectos es que se eleva el rango de la pena y por eso que tiene que también pasar por la Comisión de Constitución. de Constitución, porque hay una modificación a la legislación penal, pero esta sanción va en aumento en la medida que sea reiterativo por parte de la persona que desarrolla esta actividad. Se da facultad finalmente la posibilidad de la incautación del camión y se incrementa las fuertes multas, todo esto en una mezcla con la legislación vigente. Y Ya, por lo tanto nosotros concordamos que si bien a lo mejor uno podría haber querido el máximo de potestades al servicio agrícola ganadero, se hace una buena mezcla y combinación en torno a la voluntad política que debe existir para poder frenar ya, esta pandemia de la mosca en la fruta. ya. Sí, sí, ¿votamos en general entonces ahora? Señora secretaria, ¿podemos? ¿Sí? Votemos en general y va leyendo el articulado y vamos votando. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo la votación en general? Sí, en votación en general entonces el proyecto. Ya. Senador de Rementería. Senador Durana. Señora Presidenta. A favor. Ya aprobado entonces por Sí, unanimidad en muy bien. general. Aprobado en general. Vamos con el articulado. Ya. El artículo primero dice: modifícase el Código Penal de la siguiente forma. Número uno, agrégase en su artículo 289 el siguiente inciso final nuevo.
Si la propagación de las enfermedades que se refiere este párrafo se originare con motivo u ocasión de la introducción ilícita al país de animales o especies vegetales, la pena asignada al delito correspondiente podrá aumentarse en 1 grado. El número 2 sustituye el artículo 290 por el siguiente. El que introduzca al territorio nacional una enfermedad o plaga peligrosa para los animales o especies vegetales será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados mínimos a medio. Artículo 2. A ver, ya. ¿Aprobemos eso entonces? ¿Les parece el aumento de las penas? ¿Sí? Presidenta, pero nosotros lo aprobamos en general. Y Sí. esto está solo en general. Ya, pero para votarlo en particular también ahora. Tendríamos que pedir autorización a la sala. ¿Para votarlo en particular? Sí, está solo en general. A ver, ¿podrías revisar el boletín? Sí, lo sé. ¿Ah? 16.77. Está aquí para revisión. Para revisión, no para... Un segundito, veamos la tramitación. 16.777. Podríamos hacer es votarlo completo y decirle a la sala lo que hicimos. En seguridad lo votamos en general y particular. A ver, yo les propondría que pudiéramos votar en general y en particular y plantearlo en la sala, lo que hicimos, porque no es un solo artículo. El original, era un solo artículo. ¿Sí? Claro, claro, claro. Porque era artículo único. Pero nosotros no. Pero déjenos arreglar a nosotros esto en la sala. Bien. A ver, vamos a suspender un minuto. Vamos a suspender un minuto. ¿Ah? Solo quería meter eso, pues claro, si es de artículo único se debe girar en particular, si no hay que pedir autorización y la sala se autoriza, Mm, Y cuando pasa para revisión y Solo revisión. cuando llega a constitución va a tener que hacer lo mismo. Es que no dice en ninguna parte que está en la revisión, dice pasa a la comisión después de seguridad a la comisión de agricultura. No existe, pasa en revisión. No. Pasa a una comisión y la comisión tiene que hacer la tramitación. Ahora, si fue originalmente Artículo único. Una agüita. Agüita ya. Bueno, sí. y el otro tema es que si se puede incorporar un punto de No, sí se puede, por unanimidad, sí, pero lo que no se puede Sí, pues por unanimidad puedes incorporar un punto distinto, pero y votarlo en general también. Eh, pero deberíamos pedirlo hoy día entonces en la sala, ¿sí? ¿Y mañana? Mañana vamos a tener siguientes. hoy día, Sobre todo, ¿ah? sobre todo. Claro, yo creo que es lógico, ¿no? Pero es que yo quiero despachar esto luego. Despachar esto luego. ¿Qué alternativa tenemos para despacharlo luego? Solo hoy día. ir a la sala. ¿Y podemos votarlo al referéndum pidiendo que la sala después nos dé la autorización y juntarnos un rato para decir, ok? Con el tema de la Sí, vamos. modificación. Juntarnos en la tarde. Y juntarnos en la tarde. O sea, habría que Y juntarnos en la tarde. Pero podríamos dejar vistos los artículos solo votar. La tarde ideal sería, después vemos seguridad municipal, Sí, que sí, hay harta votación, sí. y ahí podríamos... Sí, 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 solo para ratificar. para- No, pero nosotros podemos pedir por la urgencia. Hasta que
Votamos el referéndum y en la tarde nos Sí, po, juntamos eso nuevamente para la sí, discusión. solo para confirmar la votación. ¿Les parece? ¿Podemos hacerlo así? Ya, votemos, Vote- lo votemos en la tarde. O sea, ahora leamos los artículos, tomen el acuerdo y en la tarde votamos. Ya, bueno, ya. Ok, ok, ya. No, yo no sabía si ustedes ya lo habían dado cuenta. No se dio cuenta. Ya, entonces retomamos. Muy bien. Lo que vamos a hacer entonces es estudiar y chequear bien los artículos y vamos a citar en la tarde, ¿no es cierto?, para refrendar lo que la votación que cada uno de los senadores tenga en relación al proyecto. Ya. ¿Ah? ¿A qué hora tenemos la comisión? La sesión a las 3. No, a las 4. A las 4, a las 3, pues. No, haber pedido la autorización de Claro, hay que pedirla. Ah, de veras. Está la A fecha las, a las 4:30, A dar las la 6. cuenta, bla, bla, bla. Como a las 5 va a poder pedir que nos autorice. sí, Pero, a ver, sí, pero está seguridad municipal. Y vamos a tener que estar ahí. Sí, y vamos a tener que estar ahí a las 6 y a las 6, ¿ya? A las 6, a las 18 horas, ¿ya? Y podemos estar, voy a tratar de pedir la sala de Hacienda. Porque Sí, al que final- sea cerquita, exactamente, muy bien. Ya, veamos el articulado. No es cierto, nosotros tenemos que sacar esto hoy día de la comisión. Ya, Ya, ahora vamos al artículo segundo que introduce las siguientes modificaciones al decreto ley 3557 de 1981 que establece disposiciones sobre protección agrícola. El número 1 reemplaza el artículo tercero por el siguiente. Artículo tercero. Establécense para los efectos de la aplicación del presente decreto ley las siguientes definiciones. A. Mercaderías peligrosas para los vegetales. Cualquier medio potencialmente capaz de construir o transportar plagas. B. Mercadería peligrosa para los animales. Cualquier producto potencialmente capaz de portar o vectorizar algún agente biológico o contener componentes químicos o físicos que puedan generar una enfermedad en los animales. C. Plaga. Cualquier organismo vivo o de naturaleza especial que por su nivel de ocurrencia y dispersión constituya un grave riesgo para el estado fitosanitario de las plantas o sus productos. D. Enfermedad. La alteración o deterioro de la salud y o productividad del organismo animal. E. Cuarentena o aislamiento. Periodo en que una mercadería peligrosa para los vegetales o para los animales queda retenida en tanto se decida su destino. F. Eliminación. Destrucción total o parcial de una partida de mercadería peligrosa para los vegetales y animales, pudiendo ser productos o especímenes vivos. G. Desinfección o desinfectación. Tratamiento que se aplica a las mercaderías peligrosas para los vegetales o para los animales con el fin de evitar o combatir plagas o enfermedades. H. Industrialización. Conjunto de operaciones materiales necesarias para la transformación de las mercaderías peligrosas para los vegetales o para los animales, realizadas para evitar o combatir plagas y enfermedades cuando exista respaldo científico de eliminación del agente o contaminante. Y criadero de plantas o vivero de plantas. Toda porción de terreno o medio de cultivo dedicado a la multiplicación de plantas, a su crianza o a su conservación. J. Depósito o almacén de plantas. Todo local en el cual, sin ser criadero, se venden plantas. K. Certificado sanitario. Documento expedido por la autoridad sanitaria oficial competente en que conste el estado sanitario de cualquier mercadería peligrosa para los vegetales o para los animales. L. Certificado de origen. Documento expedido por una autoridad oficial competente en que conste la zona en que se ha cultivado, cosechado o obtenido una mercadería peligrosa para los vegetales. M. Plaguicida. Compuesto químico orgánico o inorgánico o sustancia natural que se utilice para combatir malezas o enfermedades o plagas potencialmente capaces de causar perjuicio en organismos o objetos. N. Semilla. Estructura botánica destinada a la reproducción sexuada o asexuada de una especie. O productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario. Producto que se administra a los animales con el fin de prevenir, tratar o curar sus enfermedades o síntomas, restablecer, corregir o modificar las funciones fisiológicas del animal, ejerciendo una acción farmacológica o metabólica. Y P. Alimento para animales. Aquellos alimentos completos, balanceados, suplementos, aditivos, ingredientes destinados al consumo animal por vía oral. Ese es el número 1. ya. Ahora el número 2. Espérate, ¿hay alguna observación en el número 1, senador Durana? ¿No? Ya, yo creo que fue una buena caracterización
¿no es cierto? Sí. Además que consideró todos El uso del micrófono. Del micrófono. pero lo importante es que... ¿cómo se dice? ¿El uso? Ya, lo importante es que en este artículo 1 considero no solamente lo que nos está afectando, sino que lo que a futuro podría derivarse en nuestros pasos fronterizos. Esto concordante lo ayudó el SAC, ¿no? Sí, Sí, tuvo presencia activa permanente. del Ya. Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ya, para Ganadero. que sea complementario, homólogo a Absolutamente. los otros conceptos que tenemos en la legislación. Ya, Fue perfecto, un compromiso total del Servicio perfecto. Agrícola y Ganadero. El segundo. Ya, el número 2 incorpora en el artículo 18, luego de la palabra vegetales, la frase o para los animales. Diría así, artículo 18, por resolución fundada, publicada en el Diario Oficial, el servicio podrá dictar normas sobre el ingreso al país de mercaderías peligrosas para los vegetales o para los animales, pudiendo rechazarlo o prohibirlo. El número 3 reemplaza el artículo 20 por el siguiente. Las mercaderías peligrosas para los vegetales o para los animales que se importen deberán venir acompañadas de un certificado sanitario que acredite que ellas se encuentran libres de las plagas o enfermedades que determine el servicio. Cuando se estime necesario, se podrá exigir además, mediante resolución exenta y para cada caso, un certificado de origen. El número 4 incorpora en el artículo 22, luego la palabra vegetales, la frase o para los animales. Diría artículo 22. Se prohíbe a las aduanas, correos y a cualquier otro organismo del Estado autorizar el ingreso de mercaderías peligrosas para los vegetales o para los animales sin que el servicio haya otorgado la respectiva autorización, la que deberá estamparse en las pólizas u otros documentos de internación. Número 5. Reemplázase el artículo 24 por el siguiente. Artículo 24. A requerimiento de los inspectores del servicio, la autoridad marítima, aérea o terrestre, respectivamente, deberá impedir el desembarque de productos de procedencia extranjera infestados de plagas o con indicio de estarlo, o con indicio de vectorizar algún patógeno que pueda generar alguna enfermedad en los animales, en tanto se adopten las medidas que eviten su propagación en el territorio nacional. Número 6. Agrégase en el artículo 25, luego de la palabra vegetales, la frase o animales. Artículo 25 diría lo siguiente. Los productos vegetales o animales destinados al consumo de los tripulantes o pasajeros deberán ser revisados por el servicio en los puertos marítimos, terrestres o aéreos nacionales o en cualquier otro lugar habilitado de ingreso al país y quedarán sometidos a las disposiciones de este decreto ley. Estos productos deben venir en cámaras o recintos especiales independientes de las mercaderías que transporten. Asimismo, los desechos de esos mismos productos que se desee descargar en el país deberán ser revisados por personal del servicio y también quedarán sometidos a las disposiciones del presente decreto ley. Número 7. Reemplaza el inciso primero del artículo 26 por el siguiente. Artículo 26. Los productos vegetales o animales que se exporten deberán ir acompañados de un certificado sanitario expedido por el servicio cuando corresponda. Número 8. Reemplaza el artículo 28 por el siguiente. Artículo 28. Las mercaderías peligrosas para los vegetales o animales en tránsito por el territorio nacional o aguas territoriales deberán ser transportadas en vehículos cuyas condiciones, a juicio del servicio, impidan la introducción o propagación de plagas o enfermedades. Dichas mercaderías deberán estar amparadas por un manifiesto y un certificado sanitario otorgado por el país de origen del producto y no podrán ser movilizadas desde el puerto de entrada, sino con autorización del servicio previa revisión de los citados documentos. Y número 9, agrego un artículo 31 bis nuevo del siguiente tenor. Artículo 31 bis. El que transportare, almacenare o comercializare vegetales, animales, productos de origen vegetal o animal que resultaren peligrosos para la seguridad agropecuaria y alimentaria del país, así como productos químicos y biológicos para uso en actividades agrícolas, productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario y productos para alimentación animal sin los antecedentes de documentación que justifique su adquisición o legítima tenencia o sin las autorizaciones que correspondan de acuerdo al producto de que se trate, serán sancionados con multa de 10 a 1000 unidades tributarias mensuales. Ese es el artículo segundo, ¿ya? Y el artículo tercero agrega el siguiente literal U nuevo al artículo 7 de la ley 18755 que establece normas sobre el servicio agrícola y ganadero. Y el artículo 7 dice, corresponderá al director nacional las siguientes funciones y se agrega esta, deducir querella respecto a los delitos previstos en los artículos 289 y 290 del Código Penal.
Eso sería, presidente. Muy bien. Yo creo que está bastante completo el articulado, como también el artículo 31 bis, ¿no? El del decomiso, pero ¿está con la rigurosidad? ¿El SAC lo encontró que tenía las facultades suficientes? Porque en las primeras indicaciones ellos enviaron uno que era bastante bueno, pero el Ejecutivo fue disminuyendo, ¿no? Entonces creo que se quedó con la rigurosidad que correspondía frente a la grave situación que estamos viviendo, ¿no? Es lo que mandató el Ejecutivo, Presidenta. Nosotros hicimos un análisis y en función de del proyecto que está presentado nos habría gustado mucho más el que hubiese tenido facultades más expresas, pero obviamente por eso conversa con otras normativas, porque al menos vamos a tener la certeza que es algo absolutamente mejor de lo que hoy Sí, día pero que ya tenemos. tenemos, pero no es el ideal que a Ujú. uno le hubiese gustado en esta materia, porque para incautar el camión vamos a tener que conversar con otra normativa y para aumentar los valores de la multa, que un poco es lo que no quería DIPRES, también vamos a tener que ir conversando en función de la normativa que se está Pero ahí, pero ahí, sometiendo a votación. pero ahí se aumenta el valor de la multa, ¿no? Sí, pero no No es es, suficiente. sí, no es suficiente. Ya, ok. Se comprenderá que desde la mirada, a ver, existe una mirada de que este es un contrabando y es una plaga desde la perspectiva del año 80, y al menos yo trato de fortalecer en que aquí hay lavado de dinero, hay lavado de activos y hay organización criminal. Aquí finalmente, si bien la plaga existe, pero este contrabando de frutas, de animales, de plagas de animales y también de huevos, tiene que ver directamente con las organizaciones criminales que están funcionando en la zona norte. Ujú. Muy bien, vamos entonces a las 6 de la tarde poder votar en particular. Sí, sí, senador Durán. Solo quisiera hacer la consulta, que si bien no existe la palabra revisión, sino que pasa a otra comisión, si es que en una comisión se vio en general y en particular, ¿no debería haber llegado ese proyecto en las mismas condiciones para ser revisado en otra comisión? Porque Es que el problema es, o es que a lo mejor faltó en el informe de la Comisión de Seguridad que lo dijese más expreso. es Quiero que, saber si es que en es que algún lo que pasa es minuto, que lo que sale de la sala no plantea que es solo una revisión, sino que por lo que leyó, ¿no es cierto?, la Secretaría, es que pasa como cualquier otra tramitación, ¿no? Y por eso no lo podemos hacer en general y en particular. ¿Mm? Senador. pero a lo mejor lo tenía que expresar el informe que emitía la Comisión de No, Seguridad, no, la ¿o sala, no? el informe de la Ok, sala. El ok, informe de la gracias. sala debería haber especificado eso. Señora secretaria. Lo que pasa, senador Durana, es que lo que establece, el parámetro para que sea en general particular es el articulado, si es artículo único o tiene más normas, salvo que la comisión pida el acuerdo de la sala y la sala sí lo acuerde cuando es más de un artículo. No pasa porque la comisión precedente diga que lo vea también la siguiente en esos términos. Claro, además que esta comisión se tiene que referir a lo aprobado por la Comisión de Seguridad, y en eso el texto de la Comisión de Seguridad son 3 artículos. Lo que pasa es que Seguridad cuando lo vio originalmente era uno solo. Senadora Navena. Entiendo por lo que usted me informa, Presidenta, que votaron en general el proyecto de Mosca a la Fruta, Sí, ¿sí? Sí. Entonces le pediría si es posible que agregue mi voto. sí, Sí. sí. La intención de- O por unanimidad, ¿les parece si podemos? No se puede. Bueno, ya. Chuta, qué Entonces, lástima porque va a aparecer pero, con 3 votos. ¿No? pero, Ya, pero puedes votar en particular. Sí, puedes ya. votar en particular después. Y la otra consulta es que en la tramitación del proyecto de huevos, si bien se aprobó en la sala, quedó con una situación también un poco difícil como la que está planteando el senador Durana, en relación a que si bien entró como en general y en particular,
luego se agregaron muchos artículos, entonces quedó en general, entiendo yo. ¿Y cuál es el procedimiento, Presidenta, para poder resolver y sacarlo para la Cámara? Porque ese proyecto ya nosotros no tenemos, no hay nada más que agregarle. ¿Cuál sería Se plazo de fija indicación? el De plazo indicación. para presentar indicación y Claro. vencido el plazo, si no se han presentado, se manda el proyecto a la sala nuevamente y ahí se vota ¿Y usted, hasta cuándo era el plazo? hasta el 27. Ya, o sea, hasta mañana. Ya, y Ya. si no, Si no, pedimos que vaya inmediatamente a sala de nuevo. revisar, sí, Pero y ahí se despacha. yo sugeriría que ahí en la sala se vaya con Pero eso es alguna nota al margen, mañana, ¿no? ¿no? Mañana vence el Claro, o plazo. sea, no es que ya no vamos a tener sala hasta la próxima semana, pero no es Sí. tanto tiempo tampoco. Pero si les parece, veámoslo en los comités, el poder, Claro, para poder que se incorporar apruebe así, inmediatamente. como de fácil despacho, porque Sí. no tiene sentido que vamos a hablar sobre él de nuevo. Eso. Ya. Estamos entonces a las 6 de la tarde, nos vamos a constituir como comisión, ¿no es cierto?, para votar lo que ya hemos visto en términos en los artículos, ¿no es cierto?, en forma particular. ¿M? A las 6, pero solo para votar yo diría, en forma económica. A ver, continuemos entonces con lo que nos habíamos hecho el propósito del día de hoy, iniciar el estudio de las indicaciones formuladas al proyecto de ley que establece la Ley Marco de Suelo, boletín 14.714-01, las excusas de la ministra de Agricultura, señora María Ignacia Fernández, y poder entonces ir revisando los articulados, que lo vimos en extenso, ¿no?, la semana pasada en la comisión, donde tuvimos la explicación tanto del Ejecutivo como de nuestros asesores parlamentarios. ¿Les parece entonces? Comenzamos con la votación en particular, ¿ya? Señora secretaria. Sus señorías tienen un texto de propuesta de los acuerdos que llegó a la mesa y en ese sentido corresponde ver entonces el artículo primero. El artículo primero de la propuesta está por definir si se sustituye la expresión restauración por recuperación. En la sesión pasada hubo un principio de acuerdo que Sí, quedaron eran dos. los dos conceptos, pero eso es lo que tendría que quedar refrendado. Entonces, diría con la propuesta, el artículo, ámbito de aplicación y objeto. La presente ley tiene por objeto regular la protección, conservación, restauración y recuperación de los suelos a través de la regulación, del uso. No. También, en segundo lugar, perdón, Sí. está regulación una sugerencia de intercalar antes de gestión sostenible la frase regulación del uso, que esto fue solicitado por algunos asesores para revisión de frase original que se elimina de la propuesta de redacción de expertos. Dicha frase original fue eliminada de la propuesta ya que regular el uso de los suelos no está dentro de los objetivos de una ley marco, que busca establecer principios generales y políticas para la protección y suelos y no medidas regulatorias como permisos o provisiones legales. También se propuso eliminar la frase que no se incluyen dentro de su aplicación las fuentes energéticas ubicadas en el subsuelo. Sí. Entonces, Muy bien. señora Presidenta, ¿usted pondría en votación? Sí, entonces ponemos en votación el artículo primero con restauración y recuperación, sacar la regulación del uso, ¿no es cierto? Ujú. Y no se incluye dentro de la aplicación la fuente energética ubicada en el subsuelo. ¿Ah? Entonces, en votación, señora secretaria. En votación el artículo primero con las modificaciones señaladas. Senadora Aravena. A favor. Senador de Rementería. Senador Durana. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobado. No, se estuvo muy bueno el trabajo el otro día, muy bueno. Ya. Ya. Fuimos, sí. Y se saca regulación. Ya. En la letra, en el artículo segundo que rige los principios, dice, tendría que ir entonces también la expresión recuperación y restauración. Sí. Y también se propone agregar antes de gestión, no, perdón. Intercalar a continuación de evidencia científica disponible la frase fortaleciendo la interfaz entre la ciencia y las políticas públicas respectivas.
Sí. Según la mesa, esta propuesta se encuentra sujeta a revisión del Ejecutivo en la redacción inspirada en la Ley de Marco de Cambio Climático, reflejando la interrelación entre el Estado y los científicos en la elaboración de políticas públicas. Quedamos ese día, perdón, Sí, pero el micrófono. sí, Ya. quedamos ese día en que conversara con la otra ley, o sea, que en el fondo tuviera sintonía en la redacción. Eso es lo que yo me acuerdo, no, si me permite, Sí. presidenta, su Sí. asesor está... O no- sea, lo uf, que planteamos precisamente era la la congruencia, concordancia, claro. claro, que tenía que tener la política pública con la ciencia, ¿no? Y que era además homologada a varias otras leyes, ¿no es cierto?, que se habían promulgado hace poco tiempo, como la ley de SVAP, ¿no? De cambio climático. Ya. Bueno, si en votación entonces. En ¿Sí? votación, la En votación letra con las A, observaciones planteadas. claro, ¿Mm? la letra A, que el principio científico, con las modificaciones. Sí. Senadora Aravena, A favor. senador de Rementería, senador Durana, señora A presidenta, favor. queda aprobado por unanimidad. Aquí están todos los conceptos, ¿ah? Aquí están todos los conceptos y esto fue, sí, Sí, con esta... y fue trabajada con el Ejecutivo, con además el grupo de científicos que nos ha estado asesorando permanentemente. Hay algunas cosas que no están, que no podemos incorporar por razones más bien prácticas de la ley marco que estamos desarrollando. Sí, 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 ya. Veamos entonces ahora equidad territorial. Sí, hay que sustituirla. ¿Mm? Ya. Interno. Ya, ahora la letra B. En la letra B, la propuesta es incorporar la indicación del Ejecutivo en los mismos términos, que dice: equidad territorial. La gestión del suelo deberá propiciar el desarrollo de condiciones territoriales que favorezcan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad el acceso a los beneficios del desarrollo, la equitativa distribución de carga de los territorios y la generación de oportunidades que permitan un desarrollo integral. Asimismo, el conjunto de acciones e instrumentos que contempla esta ley propenderán a desarrollarse de forma descentralizada y en diálogo permanente con las distintas instituciones correspondientes a la edición política administrativa del Estado. Muy bien, ofrezco la palabra en relación al tema, porque aquí no hubo ninguna observación y el Ejecutivo también planteó su acuerdo, ¿no? En votación entonces. Hermes, Alguien me tiene que dar el micrófono. Ahí sí. Un comentario que está planteado en la minuta, pero que para que quede en la historia de la ley, que originalmente en el texto que había sido aprobado en general venía la frase con especial consideración por las localidades, pueblos originarios y comunidades vulnerables. ¿Ya? Ese fraseo sale porque quedó un fraseo más genérico que se entiende que ya incluye a estas comunidades más vulnerables. Pero era para que quedara en la historia de la ley ese comentario. en la minuta lo vamos a incorporar también porque es importante, ¿ya? En la minuta cuando nos toque explicar el proyecto y en la minuta que pueda ir también de la Secretaría. ¿Mm? Pero puede pedirme ayuda a todos los asesores. Sí, O sea, esta minuta debiera ser de todos. Sí. ya. ¿Sí? Entonces, en votación En la votación. letra B. Senadora Aravena, A favor. senador de Rementería, senador Durana, señora presidenta, A favor. aprobada por unanimidad. La letra C, ahora también la propuesta es que aprobar la indicación del Ejecutivo que dice lo siguiente: integralidad. Se considerará al suelo y sus componentes como un sistema ecológico en el que existen interrelaciones dinámicas con los otros elementos del ambiente y que considera diversas dimensiones, tales como las sociales, económicas, medioambientales y culturales. Aquí hay una indicación del senador señor Sandoval para agregar después de la expresión localidades las siguientes: zonas extremas. La letra, la 1, está más arriba, me quedo pegada.
No, pero es en esta. Sí, es que está en la columna, en la segunda columna. No, es que se me esta quedó es la letra C. Sí, sí. A ver, senador de Rementería, para que use el micrófono. Ya, ya. No, según lo que entiendo, Presidenta, es que la indicación es sobre una parte del texto que ya no estaba incluido en el texto, porque dice localidades, se agrega que en la indicación del Ejecutivo se agrega las localidades, pueblo originario, comunidades vulnerables, y el senador Sandoval agrega localidades, zonas extremas, pueblo originario y zonas vulnerables, entonces en el fondo no tiene mucho sentido votar esa indicación, yo creo. Muy bien. Senadora Aravena. La misma opinión, o sea, creo que no hay lugar ahora ya, porque la redacción es genérica y por lo tanto esto... Perfecto. Entonces votemos integralidad con la propuesta de la indicación que hemos discutido. ¿Sí? Ya. En votación. En votación, la integralidad. Sí, letra C. Ya. Senadora Aravena. Senador de Rementería. Senador Durana. Senadora A Presidenta. favor. Ya aprobado por unanimidad y con la misma votación se rechaza la indicación número 1. En la letra D dice Participación ciudadana. ¿No? No, porque hay una incorporación. Sí. Se podrá adoptar un modelo de gobernanza participativo y eficaz. Hay una modificación respecto al original. Sí. Está acordado. Hermes, ¿sí? Sí, lo que pasa es que se discutió en la mesa técnica. Hay que considerar que tomamos como base no solo el texto aprobado en general y la indicación del Ejecutivo, sino que también el anteproyecto que habían realizado los expertos, ¿ya? Entonces, en este anteproyecto venía una propuesta de participación que en conjunto con el Ejecutivo se decidió acoger, pero se acogió dentro de uno de los numerales que ya venía en la indicación del Ejecutivo, entonces quedó todo junto en este literal. Leámoslo entonces, señora entonces, secretaria, para la participación votación. ciudadana. La gestión del suelo deberá considerar mecanismos que propicien la participación de toda persona en las políticas, planes y programas, tanto a nivel nacional como regional y local, y que consideren el conocimiento, cultura, tradiciones y realidades que le sean propias. Para ello, se podrá adoptar un modelo de gobernanza participativo, eficaz y coordinado en concordancia con lo dispuesto por la Ley 18575, Orgánica Constitucional de Base General de Administración del Estado. Muy bien. ¿Hay alguna observación, senadora Aravena? No, yo solo para valorar esta, porque siento que es muy complementaria a la que aprobamos anteriormente, en el sentido de que justamente las observaciones que, tanto la indicación del senador Sandoval, como lo que eliminamos de pueblos indígenas, de una u otra manera, a través de la participación de los que viven en el territorio, se acoge esa diversidad. Y por lo tanto me parece que es muy, muy importante en los tiempos que corren, sobre todo cuando se toman decisiones del territorio, que las personas participen. Así que muy Y bien. además yo me alegra que nuestros asesores hayan complementado todas las observaciones en relación a participación ciudadana. Muy bien. En votación entonces. En votación la letra D con la modificación propuesta. Senadora Aravena. A favor. Senador de Rementería. Senador Durana. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobado por unanimidad. Muy bien. La letra E. Preventivo. Sí, se sugiere aprobar la letra de los mismos términos, preventivo. Las medidas destinadas al cumplimiento del objeto de esta ley deberán propender a prevenir y evitar los efectos adversos a las funciones ecosistémicas del suelo, reduciendo sus causas y mitigándolas en caso de producirse. Muy bien. Sí. ¿Les parece en votación? Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senador de Rementería. Senador Durana. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobada por unanimidad. Ya.
La letra F, sostenibilidad del suelo. Las medidas destinadas al cumplimiento del objeto de esta ley exigen promover la adopción e implementación de acciones de gestión y manejo sostenible y equitativo del suelo y sus funciones ecosistémicas, de manera de no comprometer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Ah, ya. Sí, Estamos perdón. Me sal- Está perfecto. Sí. Perdón, antes de eso está Pero- incorporar la nueva letra F, principio de Sí. precaución. Cuando haya un riesgo o peligro de daño grave o irreversible del suelo, la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas para evitar dichos riesgos o peligros o impedir los efectos adversos. Hermes, porque hubo discusión en este tema. Sí. Tema el micrófono. Sí. Ahí está. Gracias, presidenta. Sí, voy a solicitar si podemos dejar esto pendiente para que lo podamos resolver en la mesa, porque había dudas cuando lo discutimos en la sesión pasada respecto de cómo se aplica este principio de precaución con la falta de certeza científica en relación con el principio que aprobamos en el literal A. Ahora, esto salió a propuesta de los asesores de la misma ley de marco de cambio climático, donde está tanto el principio científico como el principio de precautorio. Entonces, entendemos que son compatibles, pero igual queremos tener dentro de la mesa técnica un espacio de discusión para aclarar el punto. El día que discutimos el tema, además, esto fue presentado por el comité de científicos, ¿no? Entonces, tiene que haber una razón. Entonces, busquemos la fórmula con los asesores y con la científica. Ya. Senadora Aravena. Para complementar, Presidenta, que si ya quedó en la ley de cambio climático y habiendo pasado también por varios filtros científicos, es probable que, mirado desde el punto de vista más técnico, purista, puedan convivir ambas definiciones. Yo confío plenamente en la discusión que tengan y que quede, sí, en el documento que es bueno que sepan los senadores. Acordamos un documento complementario, dado que esto es muy técnico, para que la historia de la ley que se tramite con ese documento, que va a tener que ser, me imagino, discutir, por lo menos leído acá y aprobado como por consenso, digamos, por mayoría. Sí. Eso, entonces, perfecto, dejémoslo así. El que Exacto. acordamos el otro día que va a ser un Un documento documento de anexo, complementario. para que quede la historia de la ley. Pero solo para eso, pensando en que este es un proceso, ¿no es cierto? Claro. Y que este es el comienzo como ley marco. Pero no tiene que ver con la ley, tiene que ver con No, algo que nosotros vamos básicamente a hacer, ¿no? que en el fondo para Claro. cualquiera que quiera revisar a futuro La pueda discusión. entender cuál fue la discusión que lleva a generar esto que podría ser contrario, digamos, el principio precautorio y lo que la ciencia, digamos, Lo que votamos al fidedignamente. comienzo. Claro, Mm. entonces que quede esa discusión para efectos de que alguien Pero- que quiera entender por qué esté. Solo eso. pero entendiendo que está la historia de la ley, ¿no? Que está lo que ustedes hacen y todo, que es lo que corresponde al proceso legislativo. Sin embargo, quisimos dejar como una cosa anexa, pensando además en el respeto que hicieron las académicas en relación al tema. ¿Mm? Sí, y que no podemos avanzar por razones lógicas, políticas, ¿no? Eso. En votación, entonces, la sostenibilidad del suelo. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senadora Terrementería, senadora Durana, senadora Presidenta. A favor, y dejamos entonces, sí, dejamos pendiente el principio de precaución. ¿Ya? Muy bien. Ahora corresponde el artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por. Hermes, ¿sí? Sí, senadora. El artículo tercero, que es el de las definiciones, es uno de los que nos falta en la mesa técnica por resolver, que lo dejamos para el final, viendo qué definiciones van a ser útiles para el resto de la ley. Entonces, primero vimos el resto de la ley y tenemos que, en la última sesión de mesa técnica, resolver el tema de las definiciones. ¿Y podríamos avanzar? ¿Podríamos avanzar? Eso iba a agregar. Después vienen el artículo 4, 5, 6, que son cuestiones más institucionales, que yo creo que sería bueno tener la participación del Ejecutivo. Entonces,
Lo conversado en la mesa técnica, sí, pero Ya, veámosla. pero si es que pudiera. Veámosla porque además, porque estamos esperando al Ejecutivo hace rato. ¿Mm? Entonces, además, porque esto está conversado ya. Las funciones de ODEPA y todo están conversadas. Ya, ya. Ese Le vamos a decir artículo que cuarto lo está en la acabamos de página 11 del incorporar. comparado. Ya, La propuesta es aprobar el artículo cuarto. sí. Y que dice lo siguiente. Se trata sobre la gobernanza y la participación ciudadana, el título segundo. Artículo cuarto. La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias en adelante, ODEPA, será el organismo público encargado de velar por el cumplimiento de esta ley, sin perjuicio de las funciones que se le asignan al Servicio Agrícola y Ganadero en el ámbito de sus competencias en este y otros cuerpos legales. Página Sí, página 12. Página 11-12. Para estos efectos, ODEPA podrá celebrar convenios con instituciones públicas y privadas nacionales o extranjeras. Asimismo, ODEPA podrá desarrollar estas funciones con la colaboración del Centro de Información de Recursos Naturales. En casos ser requeridos por ODEPA, en el marco de la presente ley, los órganos de la Administración del Estado prestarán la colaboración más expedita. Muy bien. Esto fue conversado con el Ministerio de Agricultura y es lo que hacen además desde el punto de vista de los estudios en conjunto con Siren. En votación entonces. Ya. En votación el artículo cuarto, senadora Aravena, A favor. senador de Rementería, senador Durana, senadora Sepúlveda, aprobado. Mencionar después Sí, este artículo. ok. Artículo quinto. Artículo quinto, se propone aprobar la indicación del Ejecutivo en los siguientes términos. Para el cumplimiento de la presente ley corresponde a ODEPA ejercer las siguientes funciones. A. Elaborar la política nacional para la gestión sostenible del suelo en concordancia con la normativa vigente y proponerla al Ministerio de Agricultura para su presentación y posterior aprobación por parte del Presidente de la República a través del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. B. Proponer al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, por intermedio del Ministerio de Agricultura, las políticas públicas, programas y prioridades intersectoriales y sectoriales que digan relación con el uso y gestión sostenible del suelo. C. Velar por el cumplimiento del objeto de la Política Nacional para la Gestión Sostenible del Suelo mediante las evaluaciones que establece esta ley y proponer las revisiones que sean necesarias producto de ellas. De identificar, coordinar y evaluar en conjunto con los organismos sectoriales correspondientes los instrumentos de fomento e incentivos a la gestión sostenible de suelos, así como realizar recomendaciones respecto a la evaluación de dichos instrumentos. E. Definir los mecanismos para la generación, recolección, sistematización y armonización de información de los suelos de todo el territorio nacional en coordinación con otros organismos de la Administración del Estado en el ámbito de sus funciones. F. Implementar y ejercer como Secretaría Técnica las comisiones macrozonales que crea esta ley, para lo cual podrá requerir la colaboración de otros organismos de la Administración del Estado con competencia en la materia. G. Cumplir las demás funciones y tareas que esta u otras leyes le asignen en el marco del objeto establecido en el artículo primero de esta ley. Muy bien. Ofrezco la palabra en relación al artículo quinto. Esto lo hemos conversado ya con el Ejecutivo, fue parte de las indicaciones que ellos plantearon, entonces algo que a ellos también les interesa poder realizar. ¿Sí? En votación entonces. En votación artículo quinto, senadora Aravena, A favor. senador de Rementería, senador Durana, señora presidenta, A favor. queda aprobado por unanimidad. Las macrozonas. Esto ¿Ah? está pendiente. Termes. Sí, es el segundo artículo del proyecto que está pendiente por revisión de la mesa técnica. Está pendiente por ciertos puntos. Primero, las comisiones macrozonales van a tener una conformación con expertos del mundo científico, pero no quedaba claro en qué forma se van a seleccionar esos científicos. El Ejecutivo nos señalaba que eso podía quedar entregado a un reglamento. Y habíamos algunos que consideramos que podía quizás considerarse una fórmula que quedara en la ley. Lo otro tiene que ver con cómo se va a permitir la participación ciudadana
en estas comisiones macrozonales, y qué pasa con territorios alejados, como el ejemplo de Rapa Nui y Juan Fernández, que van a tener ciertas dificultades para trasladarse a donde sesione la comisión, o si esto va a sesionar en forma telemática, que son cosas que íbamos a discutir con el Ejecutivo por tema de recursos. Sí, En senadora relación Loaina. a, bueno, yo si bien no soy muy amiga de los reglamentos, principalmente por la demora y la tardanza, digamos, que tienen normalmente. Son años. Ahora, independiente de eso, el segundo punto, más que el primero, que también coincido contigo, que el de la participación científica, quizás debiéramos acotarlo un poco, sobre todo por la presencia de universidades en la mayoría de las regiones. Entonces, yo creo que ahí hay un tema. Pero respecto a la participación, yo creo que hoy día, gracias a la pandemia, y valga decirlo, el tema de la participación telemática es algo, digamos, que facilita y rebaja costos. Entonces, yo creo que ese podría ser un tema que queda a reglamento. No así el caso de cómo se eligen los científicos, porque eso puede generar conflictos después, pienso yo. Porque aquí solamente participaron muchísimos científicos de todo Chile, entonces me imagino que va a haber interés desde lo local de poder dar opiniones. Ahora mira, lo que plantean aquí son tres técnicos, ¿no? Son tres representantes de universidades del Estado, reconocidos oficialmente, que fueron parte, sí, po, al menos mira, dice, los tres representantes ¿cómo se llama? Representantes de universidades del Estado o reconocidos oficialmente, ¿no es cierto? Al menos tres representantes de los municipios y las respectivas, así como tres representantes de los miembros de la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, la macrozona Centro-Sur, que es la que yo conozco, ¿no? Ahí está región de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Ahí tú tienes tres universidades, ¿no es cierto?, que tienen algo de especialización en el tema. Y la universidad verá quién coloca a disposición, ¿no? Es un tema interno de ellos. Sí. Oye, y después las otros representantes no, y serán las municipalidades, entre ellos, quien designe para esta zona. Sí, claro, y ellos decidirán. O sea, aquí están los tres o cuatro que deberían estar. Yo, ahora, no hay dificultad en cómo se distribuye la macrozona, ¿no? Porque es algo claro, y se hace siempre de esta forma. Si les parece, yo no creo que haya mayores complicaciones. No. A ver, ¿hay algo que tengamos o nosotros estamos viendo? No, Presidenta, son puntos que habíamos dejado pendientes como asesores, ¿Ya? un poco lo denuncié, pero si es así, nos llevamos ese encargo a la mesa y lo resolvemos en la forma que nos están mandatando Porque en el en la reglamento, comisión. yo veo cómo se va a hacer esto bien fácil de operativizar, porque son internamente quienes tomarán la decisión, ¿no es cierto? Las universidades, los municipios, ¿no? Quienes van a determinar cuáles son los miembros que ellos decidan. ¿M? No es esta ley, sino ellos internamente. ¿Les parece entonces? ¿Sí? ¿Pero lo quieren votar ahora? ¿Sí? Sí, yo también estoy de acuerdo. O sea, no sé, ¿Sí? otros senadores que opinan, Yo creo que mejor no cerramos en la mesa, pero los términos que ustedes nos están señalando. ¿pero Bueno. qué va a cambiar acá? Nada. Yo creo, Al parecer nada. es que sabes que, mira, las macros, senador Durana. A ver, yo concuerdo con lo que dice el asesor, porque claramente si esto queda a reglamento puede quedar en una nebulosa que después ya no lo controla el Senado. Por lo tanto, si existe algún mecanismo que pueda quedar dentro de la ley para control el día de mañana de la Comisión de Agricultura frente a un proyecto tan importante como es la gestión de suelo, yo le daría una vuelta al Yo, presidente. yo indicaría quizás en la ley, en esto, de incorporar que resultados de estas mesas puedan venir para acá. O sea, sería interesante, ¿ah? Por eso, pero sería interesante que estos estudios deberían venir una vez al año, por ejemplo, a dar cuenta de lo que pasa con esta ley. ¿M? Sobre todo pensando en que vamos a hacer un catastro. Y ese catastro tenemos que ver si se están existiendo o no los recursos necesarios. Ya,
pueda decir. Entonces estaríamos con el artículo 6, que ustedes lo pudieran revisar, la política nacional de gestión sostenible. ¿Esa la han revisado? ¿Esa está acordada? Veamos esa entonces. ¿Ya? El artículo 7, en el capítulo 3, Política Nacional para la Gestión Sostenible de Suelo. Ya, la mesa sugiere aprobar el siguiente artículo 7. La Política Nacional para la Gestión Sostenible de los Suelos, en adelante Política Nacional, es un instrumento que tendrá por objeto establecer un marco de lineamientos que promuevan la coordinación de diversos actores públicos y privados para orientar el desarrollo de planes, programas y acciones destinados a proteger, conservar y recuperar los suelos y a mejorar sus funciones ecosistémicas, el que deberá tener contenidos mínimos tales como: A. Prevención de la contaminación de los suelos. B. Degradación de suelos. C. Mitigación y adaptación al cambio climático. Y D. Educación ambiental sobre suelos. La política será elaborada por ODEPA, quien por intermedio del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático la propondrá para su presentación y posterior aprobación del Presidente de la República por medio de un decreto supremo expedido a través del Ministerio de Agricultura. Durante la elaboración de la política nacional, ODEPA podrá consultar a entidades públicas o privadas que estime relevante en la materia o a fin de contribuir a su elaboración. Hermes. Gracias, Presidenta. Bueno, se mantiene a grandes rasgos el artículo que venía en la indicación sustitutiva del Ejecutivo, pero se agrega a la política nacional una serie de contenidos mínimos que debe contener esta política, que van a saber la prevención de la contaminación de los suelos, la degradación de suelos, la mitigación y adaptación al cambio climático, y la educación ambiental sobre suelos, que son materias que venían en la propuesta de los expertos, y que el Ejecutivo vio que era bueno considerar como parte del texto que estaban proponiendo en la indicación sustitutiva. ¿Cómo conversa el artículo 6 de la macrozona con las políticas? Porque lo hace sola ODEPA, ¿no? Lo hace solo ODEPA y solo podrá consultar entidades públicas o privadas que estime relevante en la materia. Entonces, y por intermedio del Consejo de Ministros de Sustentabilidad y Cambio Climático. O sea, ¿cómo conversa lo que estamos haciendo de la macrozona con esto? Lo que nos señalaba el Ejecutivo dentro de la mesa técnica es que los insumos que se elaboren dentro de las macrozonas van a ser los insumos que va a tener la ODEPA con el Consejo de Ministros para la elaboración del Plan Nacional Pero no lo de la dice, política. no lo dice el articulado. No, ahí O sea, me preocupa que lo de la macrozona, y lo cómo se está, porque en la macrozona están las universidades, ¿no es cierto? Está lo técnico y todo, pero posteriormente cuando tú haces la política nacional, no aparece cómo se vincula esas macrozonas, ¿no? Donde está el equipo técnico, efectivamente, la municipalidad y todo. No tengo la sensación de que necesite que efectivamente esté ahí en la opinión de ellos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque hacemos obligatorio, ¿no? Hacemos obligatorio eh, el Consejo de Ministros, ¿sí? Por intermedio del Consejo de Ministros, la sustentabilidad, el cambio climático, em, y luego después lo propone el presidente de la República por un decreto supremo, ¿no es cierto? Pero la elaboración después de la política podrá consultar a las entidades públicas y privadas. En cambio, si tú incorporas lo que pasa en estas macrozonas, tú tienes la obligación de revisarlo, senador Durán. ¿Cómo conversa esta política con el desarrollo agrícola que se establece en cada región? Porque no vaya a ser cosa que estamos creando una nueva permisología. Sí. Por eso lo eliminamos, por eso eliminamos en el artículo primero, no, claro, toda la regulación se eliminó en el artículo. ¿Mm?
es un catastro con un diagnóstico y con lo que está ocurriendo en el suelo. Mm. Precisamente por la viabilidad política, eliminamos. Sí, lo que pasa, Presidenta, que a mí lo que me complica es cuando hemos visto a los agricultores en la lucha del precio, en el uso del suelo fiscal, en donde ellos han hecho un gran trabajo en poder habilitar suelo, porque muchas veces el suelo no es agrícola, se habilita con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y si después nosotros ese suelo lo vamos a meter en una política pública de gestión, eh, no sé, es como que nadie sabe para quién trabaja, perdonando la expresión. Sí, lo que pasa es que en la semana anterior nosotros no tuvimos comisión, más bien tuvimos un comité y estuvimos justamente tomando decisiones, obviamente, que tenían que ser corroboradas como hoy día por ustedes y se sacaron de la normativa justamente todas las palabras que indicaran algún tipo de restricción. Lo que hace la política, que es una política marco, es entregar insumos e información que permita tomar decisiones tanto al sector privado como público respecto del suelo. Hoy día, si yo le preguntara al gobernador regional, a algún alcalde, incluso algún empresario que tenga 3.000, 4.000 hectáreas como sucede en mi región, qué tipo, o sea, cuáles son las características de su suelo, cuántos años sustenta una actividad, por ejemplo, de producción cerealera. ¿Es posible proyectar 20 o 30 años de avellanos en 1.000 hectáreas que sucede en mi región, que hay? El que tiene recursos lo puede hacer porque tendría que contratar expertos y decir, bueno, vale la pena que yo invierta en maquinaria, en esto otro, para desarrollar una actividad productiva a mediano y largo plazo, que es carísimo hoy día todo este tipo de cosas, no hay. O sea, o lo pago o simplemente no hay hoy día información para poder entender qué hay debajo de lo que tengo, porque al final del día la agricultura depende de 3 factores: agua, suelo, ¿cierto? Y clima. Hay 2 cosas que no podemos cambiar, una que no podemos cambiar, que es el clima, la única. Pero hoy día hay conocimiento para saber que tanto el suelo como el agua, hoy día hay ciencia disponible para poder, por un lado, distribuirla, usarla mejor, más eficiente, pero el suelo Chile no tiene nada. Entonces, eso es lo que yo quiero explicar como agrónomo, que esto no es restrictivo, sino que tiene un efecto contrario. Es que cuando se tomen decisiones, y estoy hablando solo del tema productivo hoy día, se tomen a conciencia, sabiendo, porque incluso si yo quisiera comprar un suelo y tengo el recurso, que obviamente no lo tengo, pero si lo tuviera, todos estos antecedentes a mí me gustaría tenerlos, no solamente la disponibilidad de litros por segundo de agua, el clima, que lo puedo revisar en cualquier sistema hoy día, pero ¿qué es lo que hay debajo de lo que estoy comprando hoy día? No hay claridad y ni siquiera hay ciencia que me permita proyectar lo que puede suceder. Yo les puedo decir que toda la zona de Nahuelbuta, por ejemplo, es una zona amplia del territorio que tiene erosión de cárcava y erosiones de tal magnitud que hoy día, si uno comprara un terreno ahí, no produce nada, porque ni una oveja en 10 hectáreas engorda. Entonces, es importante entender qué hay, con qué cuento. Y como este es un sistema dinámico, que lamentablemente tengo que decirles que para poder recuperar 1 centímetro de suelo se requieren 100 años, si miramos el punto de vista productivo, ese suelo no vale nada y probablemente lo que tenga que hacer alguien que quiera comprarlo es simplemente forestarlo con algunas especies y pensar que él no va a lograr jamás, digamos, poder generar ingresos de eso que invirtió, quizá la tercera generación con suerte. Entonces, eso es un poco el sentido, no es un sentido regulatorio, es un sentido que permita, a partir del conocimiento y la ciencia, entender que esto o se cuida y se protege, o por lo menos que el que tenga como propiedad privada esto sepa con qué cuenta. Eso hoy día no existe. Y lo otro, en el artículo primero, senador Durana, en el artículo primero sacamos precisamente la frase que cuando usted intervino hace como tres comisiones atrás planteó el mismo problema y por lo tanto dijimos hay que sacar la regulación de uso. ¿Ya? Entonces ahí fue eliminada y lo importante es cómo precisamente evitamos la destrucción y la degradación, ¿no? Eso, si les parece, quedamos hasta aquí entonces con la inquietud que yo creo que tiene que conversar el artículo de
las macrozonas con el artículo de la política nacional. ¿Ya? Eso les pido. Perdóneme, Presidenta, solo que yo acojo la preocupación del senador Durana, porque esto tiene que quedar claro, y si no queda claro tenemos que volver a conversarlo como comisión. Lo digo no porque yo sea una fanática, yo lamentablemente me voy en el 10 de marzo y no voy a poder ver este proyecto tramitado después de tantos años, pero es muy importante porque en la sala, y es así, y usted lo puede corroborar, muchos no van a haber visto este proyecto. Entonces, si hay un sector del... Pero nos vamos a ir a sala, senadora, en enero. No estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir... Deberíamos de Sí, esto. pero claro, pero Antes. quiero plantearlo políticamente. O sea, si hay un sector, aquí hay asesores, está el asesor del senador Durana también. Yo creo que si hay dudas de parte de los asesores y del senador, yo quisiera que pudiéramos, además de avanzar, conversarlo, porque no sería prudente, en mi humilde opinión, que se demonice un proyecto porque quizás no hemos hecho el análisis con tanto detalle y que termine siendo rechazado después de 4 años de tramitación, en donde han participado todos los científicos de Chile, donde claramente si tú le preguntas a un científico, él hubiera querido regular todo, pero en la práctica lo sacamos porque justamente sabemos que no es viable una cosa así y que simplemente esto no va a ayudar en que esto se avance. Entonces yo quiero ser súper transparente en eso porque entiendo que los asesores están todos juntos trabajando, pero si hay pero alguien han que tiene estado. dudas hay que volver a conversar. Pero han estado, todos los senadores de todos entonces han estado revisando el tema, ¿no? Pero si hay dudas, yo vuelvo a Sí. insistir, hay tiempo todavía para que conversemos en diciembre y si es necesario volver a revisar estas definiciones, lo hagamos, porque sería muy triste que por desconocimiento, por una interpretación que O porque no sepamos, o porque no seamos capaces de explicar bien, ¿no? claro, de explicar o de conocer la opinión del resto. Por eso yo agradezco la opinión del senador Durana, porque son cuestiones que tenemos que aclarar aquí, no en la sala. Esa es mi opinión. Bueno, cualquier consulta lo chequeamos entonces con los asesores y entendiendo, pero la complicación del senador Durana precisamente es fruto de lo que sacamos del artículo primero. Pero si hay que fortalecerlo, feliz también. Lo importante es que podamos avanzar en este tema. En este tema que para nosotros es importante además como Comisión de Agricultura y sobre todo las macrozonas, que estén los científicos, las universidades y que nos permita hacer la línea base en relación a lo que tenemos en el país. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.